quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente, que sea mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que sea mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que cierres cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que sea mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Díselo, que sea de mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que encierres cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Con tu voz, que sea mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz de mi ventana, que seas mi universo, que encierres cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo. Escucha a tu pueblo, Jesús. Que seas mi universo, que seas mi universo. Los servicios de transportación. Servicios de transportación, ellos eran los que movían todo el alimento, porque realmente, hermano, usted sabe que los supermercados tienen en el almacén un depósito de alimentos solamente para una semana o 2 semanas, para 2 semanas máximo.
Ahí detrás en los almacenes no hay abastecimiento ni para un mes, ni 2 meses, mucho menos. Por eso es que usted ve constantemente el flujo de transportación de los 18 wheels constantemente a las tiendas abasteciendo. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad en el almacén para tener todo eso y también los productos. ¿Qué tal la gasolina? Etcétera. Yo pensando en esto, ¿verdad? Yo decía, bueno, le llamaban trabajadores esenciales, yo conocíamos esa palabra, no le habíamos prestado tanta atención hasta que vino el momento que hacía falta ponerle atención y ciertamente hay algunos de ellos sí que verdaderamente yo creo que fueron esenciales. Y todo esto fue a raíz de la crisis de emergencia sanitaria en el 2020. Comenzó en el 19, pero bueno, en el 2020 fue donde realmente nosotros vimos todo esto. Gracias a Dios, en primer lugar, y también gracias a las autoridades de esta ciudad y del estado, nosotros aquí no nos vimos tan afectados como otros estados. En otros lugares las crisis fueron más fuertes, más patentes, se vio más. Nosotros aquí seguimos funcionando, hubo qué sé yo, tal vez 15 días donde hubo un poquito más de restricción, pero el resto hubo un fluir y gracias a Dios por ello. Hoy, justamente hoy, comenzamos un año nuevo en el calendario gregoriano, ¿verdad? Que es el que nos estamos rigiendo ahora mismo, el año 2023. Y es mi oración que en este año nuevo se haya recibido el año nuevo con una mentalidad de un hombre nuevo. Con una mentalidad de un hombre nuevo. Seguimos en este mismo cuerpo del 2022. Pero aquí y aquí, que sea una mentalidad de un hombre nuevo. De dejar esas cosas viejas, como dice 2 de Corintios 5:17. Y que son hechas nuevas. Que eso sea una realidad en nuestra vida. El versículo que se leyó al principio, en Efesios capítulo 4, mire lo que dice, el versículo 22 al 24. Si usted tiene allí sus Biblias, le invito a que las abra. Si no está en pantalla, tenemos alguna dificultad con esta, pero puede verlo acá, allí. Efesios 4, versículo 22 en adelante dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y yo le agregué allí, no a la Biblia, pero sino a mi comentario para usted, en cuanto a la manera pasada de vivir del 2022, para que sea más personal para usted y para mí, en este caso, allí, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre en este 2023, creado según Dios, en la justicia y santidad. ¿Sabe? El apóstol Pablo, cuando le está escribiendo aquí a la iglesia de Éfeso, encierra una gran verdad aquí. Creo que ya se lo mencioné anteriormente aquí. Lo único que diferencia de un año al otro es una milésima de segundo para pasar al otro, un calendario que dicta que este es un nuevo año, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es que esperamos hasta las 12, nos felicitamos con nuestra familia, los amigos que estaban reunidos, etcétera, etcétera. Nos llamamos, nos escribimos, nos testeamos. Eso es lo que diferencia. Hoy estamos aquí y comienza el reloj nuevamente a seguir girando y la vida continúa y no se detiene. 2022, 2023 y seguimos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es lo que el apóstol Pablo le está transmitiendo a la iglesia en Éfeso. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Porque cuando usted se levantó en la mañana hoy y fue al espejo, usted vio al mismo hombre del 2022. ¿Sí o no? Yeah. Usted y yo vimos a la misma persona del 2022 en el 2023.
Y no voy a decir más lo que vio, pero allí nos vimos todos. ¿Eh? Bueno, porque algunos podemos vernos más cosas en este año, porque los años van pasando y la rueda no perdona, ¿cierto? Pero es una realidad. Entonces el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, Dios le dio esto para dejarle saber a los éfesos y a nosotros que realmente donde está la renovación es aquí en el Espíritu, con nuestra actitud para este año 2023. No de balde, el mismo apóstol, pero a otra congregación que ni siquiera él conocía, que todavía no había llegado allá, le escribió a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, uno de mis escrituras favoritas, versículo 1 y versículo 2. No se lo voy a leer completo, pero dice allí el versículo 2, no os conforméis a este siglo. No os conforméis al 2022. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El mismo concepto dicho de diferente manera. Dicho de diferente manera a otra congregación. ¿Por qué? Porque, hermano, muchas cosas vamos a venir acarreándolas desde el 2022 para el 2023. Pero todo está en cómo nosotros vamos a enfrentar esto, con qué actitud nosotros vamos a hacerlo en este año. En este año que estamos comenzando, hoy, precisamente, yo quiero hacerle a usted una propuesta en esta mañana. Hay esenciales en nuestras vidas, así como hablamos de los esenciales de la sociedad, que si se paralizan, uno se pone a pensar en ello ahora, pues hay un caos realmente, ¿verdad? Se destabiliza, se pierde el equilibrio, el buen funcionamiento del orden público, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Eso es una realidad. Pues asimismo hay esenciales en tu vida y en mi vida que no se deben detener, en nuestra vida. No permitamos que por ninguna situación o por ninguna emergencia se paralicen estas funciones en este año 2023 si usted quiere tener un año victorioso. Porque todos queremos tener un año victorioso. Victorioso a nivel personal, victorioso a nivel profesional, victorioso a nivel familiar, victorioso a nivel empresarial, los que tienen negocio, victorioso espiritualmente sobre todas las cosas. ¿Ve? No hay nada malo con eso, con desear tener un año victorioso. Si lo queremos tener, no permitas que estos esenciales, que son tan sencillos que te voy a compartir esta mañana, se paralicen en tu vida por ninguna cosa que suceda allí. Y el primer esencial que te quiero compartir en esta mañana es que seamos fieles en nuestra devoción a Dios y a Jesucristo. Que seamos fieles. Que seamos fieles. Si quieres tener un 2023 victorioso, sé fiel a Dios en su vida personal. Sé fiel a Dios en tu vida personal. ¿Sabe que la palabra fidelidad es una palabra que está escaseando cada vez más y más? La palabra fidelidad. Sí. Ya las compañías que antes eran leales con sus empleados ya no lo son. Y viceversa, ya los empleados que eran leales con las compañías pues tampoco lo son, por la misma causa que las empresas pues dicen ya no te necesito y te dejo ir. Y algunos se lo han hecho aún faltándole ¿qué? Unos meses para el retiro completo después de haberle trabajado 25, 28 y 30 años. Y no los dejan retirarse con el full benefits que le llaman aquí. ¿Por qué? Porque se ha perdido eso. No era así anteriormente. Anteriormente había un concepto de fidelidad, de lealtad mucho más fuerte.
Pero esto de fidelidad se ha ido perdiendo y se ha ido desapareciendo de todos los ámbitos de la sociedad. La palabra fidelidad quiere decir firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos, ya sea los compromisos establecidos en el matrimonio, ya sea en el pacto que hicimos con Dios cuando nos entregamos a Él, de los compromisos establecidos. También significa, de este lado mejor dicho, lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona, y en este caso bíblicamente para nosotros la que le debemos a Dios. La que le debemos a Dios. La victoria que usted va a alcanzar este año estarán en gran medida determinadas por su fidelidad a Dios. Las victorias que usted va a alcanzar este año 2023 estarán determinadas en gran medida, no estoy diciendo en absoluto, totalmente, pero en gran medida por nuestra fidelidad a Dios, mis hermanos, y no por la fidelidad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre es fiel. Tus victorias y mis victorias no van a estar basadas en la fidelidad de Dios. Van a estar basadas en la capacidad suya y mía de mantenernos perseverantes, firmes, constantes, siéndole fiel a Él allí. Ahí vendrán victorias en tu vida y en mi vida. Cada vez que comienza un año nuevo, hermano, como hoy, cristianos y no cristianos se trazan metas, ¿verdad? Goals, allí. Esos unos los escriben en un papel, otros son verbales, hacen diferentes cosas, pero se trazan metas allí. Y la verdad es que todos comienzan bien entusiasmados, pero al llegar al final de febrero, muchos ya ni siquiera perseveran en ello. Según las estadísticas, una de las estadísticas que consulté, que es habitualmente .com, dice allí que el 25% no logra sus propósitos ni siquiera en la primera semana de enero. O sea, en esta semana que comenzamos hoy. Ya para el sábado, ya antes de llegar al sábado desistieron. Es increíble. 25%. 77% renuncia después de la primera semana. Ya sea por dietas, ejercicio, comenzar algo nuevo, un colegio, lo que sea que se propongan. Dicen las estadísticas esto. El 40% renuncia luego de 6 meses. Bueno, por lo menos el 40% llega hasta 6 meses, o sea que es algo bueno, significativo. Lo interesante es que solo el 8% cumple las metas. Solo el 8% cumple la meta que se trazó allí en el nuevo año. O sea, si lo vamos a ver del otro lado de la moneda, allí el 92% fracasa en este propósito de ser fiel a ellos mismos con la meta que se han propuesto. El 8% lo alcanza, el 92% no es que no fueron fieles a Dios, no es que no fueron fieles a nadie, al otro, no, a ellos mismos. Se defraudaron ellos mismos y volvieron a las rutinas de la vida del año pasado. Porque supuestamente era para hacer un cambio, sea un estilo de vida, sea disciplinas alimenticias o lo que sea. No fueron fieles al commitment que ellos hicieron con ellos mismos. Y me pareció interesante poner estos datos en números porque los números nos hacen tomar un poquito más de conciencia tal vez, ¿verdad? Para que nosotros podamos meditar en ello
y que mi oración es que usted y yo estemos en el 8%. Mi oración es que usted y yo estemos dentro de ese 8% que hizo un compromiso consigo mismo, buscó la ayuda de Dios para llevarlo a cabo, que ahí es donde está la clave, ¿verdad? Y entonces pudo tener la victoria allí. Mi experiencia en el ministerio me ha enseñado, he visto, que en la vida cristiana sucede algo parecido. Adquirimos un compromiso con Dios, comenzamos bien, comenzamos fervientes, apasionados, pero después en el camino vamos aflojando la marcha. Vamos debilitándonos allí. Y sabe, cuando eso pasa, de ahí es que vienen las derrotas. De ahí es que vienen los ataques del enemigo. De ahí es que vienen los errores que cometemos cuando tomamos decisiones. De ahí es que viene también nuestra falta de discernimiento para discernir correctamente. ¿Por qué? Porque hemos descuidado esta parte esencial de nuestra vida de serle fiel a Dios y en el compromiso que hemos adquirido con Él. ¿Ve? Por eso es que le estoy trayendo estos datos para que usted los entrelace algo de la vida normal, cotidiana, a la parte espiritual que yo y usted lo podemos atestiguar con personas que conocemos y si no con nuestra propia vida allí, mis hermanos. En ocasiones nosotros le echamos la culpa al diablo de todo lo que nos pasa, de las derrotas, pero no hacemos un autoanálisis de nuestra vida y decimos, ¿estaré yo siéndole suficientemente fiel a Dios en mi compromiso que yo he adquirido con Él? ¿Seré que yo realmente estoy haciendo las disciplinas espirituales que Él pide de mí en mi compromiso que yo adquirí con Él? La palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 9, el siguiente versículo que está en pantalla. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Eso es lo primero que le dice, que es Dios. Y después le dice, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora mire la invitación que Dios hace por medio de Moisés a su pueblo en el Antiguo Testamento. La invitación de Dios aquí es a que su pueblo, ¿qué? A conocerle. Conoce pues que Dios es Dios en primer lugar, monoteísmo. Segundo lugar, que Dios es un Dios fiel y que guarda el pacto que ha hecho con ustedes. Conoce esto allí. ¿Y la invitación cuál es? La invitación es amarle y a guardar sus mandamientos. Esa es la invitación que está allí. Amarle y a guardar sus mandamientos. Pero usted dice, sí, eso fue el pueblo de Israel. Mire lo que dice el Nuevo Testamento también con relación a esto. Es un versículo que usa mucho una secta que hay para enfatizar que la misma palabra dice que se debe de adorar solamente a Dios. Pero eso no es lo que dice el versículo 3. El versículo 3 enfatiza los dos. Y eso es lo que está ahí en pantalla. Dice el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna. Y ahí clarifica y dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y ellos cortan ahí. No leen la parte del otro versículo. Pero el versículo dice, y que también conozcan a Jesucristo,
a quien tú has enviado. Lo pone en una igualdad con el Padre. Pero ellos no ponen esa parte. Pero mi énfasis no está en lo que ellos digan. Mi énfasis o lo que quiero traerle a usted en esta mañana, buscando lo que le compartí de Deuteronomio 7:9, que la invitación en el Antiguo Testamento es a conocer a Jehová, al único Dios verdadero. Que la invitación es amarle y a guardar sus mandamientos, su instrucción. En el Nuevo Testamento la invitación es también a conocerle a Él allí y conocer a Jesucristo. Las personas, hermano, pueden conocer a Dios, que Dios les da vida eterna por medio de Jesucristo. Las personas pueden conocer eso. Eso es una realidad. Y es una realidad que se enseña de los púlpitos, en los tratados, en la radio, personalmente cuando usted presenta el plan de salvación, etc. Es una realidad. Las personas pueden conocer que tienen vida eterna a través del Señor Jesucristo. ¿Cuándo qué? Cuando reconocen que son pecadores, se arrepienten y creen lo que Jesucristo hizo a favor de ellos en la cruz del Calvario. Creen el ministerio de Jesús que resucitó de los muertos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Pueden tener vida eterna, dice la palabra de Dios. Pero para tener vida abundante, lo que dice en Juan 10:10, para tener una vida con propósito que va mucho más allá de eso, hay que conocer. Hay que conocer al Dios creador íntimamente. Hay que conocerlo en una forma un poquito más adentro. No es solamente un conocimiento superficial de saber que Él murió por mí en la cruz, que Él pagó mi deuda, que yo ahora me entrego a Él, que me arrepiento. Hay que conocerlo en una intimidad, como dirían algunos, en una dimensión más profunda. ¿Y cómo conoce usted a Dios en una dimensión más profunda, en una intimidad más? Él ha pedido que usted y yo seamos fieles en nuestra devoción a Él, porque hemos adquirido un compromiso con Él cuando lo aceptamos como el Señor y Salvador de nuestra vida. Si Él es Señor y Salvador de nuestra vida, entramos en esa relación de pacto. Él es fiel, Él no ha fallado ni va a fallar. Los que fallamos somos nosotros. Por eso le dije a usted a un principio que las victorias del 2023 estarán en gran medida determinadas por tu y mi fidelidad a Él. ¿Ve? No se puede tener una vida victoriosa este año 2023 y todos los días de nuestra vida fuera del Señor Jesucristo. No se puede. No hay manera. Podremos tener alegrías y podremos tener algunos logros, pero una vida con sentido, con propósito, una vida abundante, una vida que llena de gozo y de paz, fuera de Jesucristo no la vamos a encontrar. No la vamos a encontrar realmente. La palabra de Dios nos dice algo allí en Mateo 6:24. Ninguno puede servir ¿qué? A dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Quiere decir entonces que yo no puedo emprenderme en ningún negocio empresarial para mejorar mi situación financiera o mi situación personal de la familia. No es eso lo que quiere decir. ¿Cuántos hombres ricos la Biblia nos menciona? Muchos. No hay ningún problema con eso. El problema es que no se enseñoree de tu corazón. No se puede servir a dos señores. No pierda de vista la palabra Señor. ¿Quién es el Señor? Cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, lo aceptamos como el Señor y Salvador de nuestra vida. Él es el Señor. Él es el único Señor en nuestra vida. Por eso entonces el Señor Jesucristo dice no se puede servir a dos señores, porque vamos a entrar en un conflicto interno. Ahora, ¿quiere Dios que tú prosperes? Sí, claro. ¿Quiere Dios el bien para ti? Sí. Él quiere bien y no mal, dice la palabra. Pero que ninguna de estas cosas sea el Señor de tu vida. Eso es lo que la palabra establece. De hecho, en ese mismo
En ese mismo capítulo 6, si vamos unos versículos más adelante, está un versículo que casi todo el mundo conoce, el versículo 33, que dice, buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Sé fiel a Dios en tu vida devocional, a Dios, tu devoción que sea a Dios primero. Y entonces todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Ve? Este es esencial en este 2023 que no falte en tu vida, mi hermano, que estás aquí. Yo no sé lo que podrá traer este año nuevo. Realmente nadie lo sabe, solo Dios. Solo Dios. Él sabe exactamente lo que va a traer. Pero una cosa sí sabemos nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos sí sabemos el que controla el año 23. El que tiene el control en ese tiempo. ¿Verdad? Y entonces ahí es que usted y yo podemos descansar en este año 2023. Así que te quiero exhortar en esta primera parte a que no apartes tu mirada de Cristo en todo el año, hermano. No apartes tu mirada del Señor Jesucristo todo el año y todo el resto de tu vida también. Y segundo, sé fiel, persevera en su camino. Pero déjame compartirte el segundo esencial. El segundo esencial. No descuides las disciplinas espirituales. No descuides las disciplinas espirituales. Hay varias disciplinas espirituales. Voy a hacerte énfasis en 3 y las voy a hacer rápido, porque realmente estas son de dominio de casi todos los que están aquí, yo diría, en esta mañana. Solo quiero enfatizarle estas 3 allí. Oración y ayuno. Eso es un esencial en la vida cristiana. Eso es un esencial. Dios espera que usted y yo oremos. Pero no que oremos aquí los jueves en la mañana solamente. No que oremos aquí los miércoles antes del servicio. No. No que oremos solamente en la cadena de oración. Que tenga usted una vida de oración. Sea en el trabajo, en la calle, en la escuela, donde quiera que estemos. Que usted tenga una vida de oración. El ayuno es apartarse, es restringirse de muchas cosas del diario para darle prioridad a Dios. Tiene una condición de salud y no puede ayunar el día entero, haga un semiayuno. Hay de esos por montones. Lo importante es que usted le dé prioridad a lo que es prioridad. No ayunar solamente cuando tengo una necesidad imperial que quisiera que Dios obrara, sino orar y ayunar como acción de gracias a Dios. Qué lindo fuese. Y usted va a experimentar victoria, porque usted va a entrar en una intimidad con Dios diferente a la del diario. De esas oraciones express, que Dios también las contesta, yo no digo que no. Pero cuando usted se aparta un momento o un tiempo específico, yo no digo que lo haga todos los días, yo no lo digo que lo haga el ayuno, estoy hablando en este momento específicamente, que lo haga toda la semana. Es cuando usted elija con su señora ya hacerlo. Usted va a experimentar algo que no va a experimentar en otro momento. Porque es algo íntimo con Él. Usted se pone a leer la palabra, a meditarla allí. Usted se pone a orar. Usted guarda un tiempo de silencio para que el Espíritu le hable. Es algo que no tiene descripción y que está al alcance de todo. Eso es un esencial de la vida cristiana. Eso es un esencial que usted no debe dejar este año, hermano. Mire, el Señor Jesús en el Sermón del Monte dice allí en Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, y ahí sigue hablando, ¿verdad? Pero Jesús en el Sermón del Monte está implicando
que sus discípulos van a orar, que debemos de orar. En el versículo más adelante, versículo 6, dice, mas tú cuando ores, implica que debemos de orar. Dice allí, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús en esta instrucción explica cómo debe ser la vida de oración de los discípulos. ¿Y usted y yo somos discípulos de Cristo o no? Sí, claro. Una cosa va con la otra. Cuando usted hace este compromiso, este commitment con el Señor, dice, Señor, yo quiero serte fiel lo más que yo pueda. Ayúdame. Tengo mis luchas, tengo mis batallas, tú las conoces, tú sabes, Señor, que no soy perfecto, tú sabes, por aquí y por allá, y usted es sincero. Porque de todas maneras Él conoce, ¿sí o no? Pero usted se lo expresa. Y dice, Señor, yo quiero. Yo te necesito en mi vida. Y entonces usted empieza a entrar en esta comunión de oración. Hermano, victorias van a llegar a tu vida. Victorias van a llegar a tu vida. De eso yo estoy convencido. Yo estoy convencido de eso, mis queridos hermanos. Mira, como dice Marcos 13:33, dice, mirad y velad, ¿y qué? Y orad. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El tiempo puede ser en cualquier momento, puede ser ahora. Puede ser que vayamos en el auto de regreso al hogar. El tiempo que el Señor venga por su iglesia. Pero ¿cuál es la instrucción? ¿Cuál es la exhortación? Mirad, velad y orad. Estemos alerta espiritualmente. ¿Ve? No para andar aterrorizados. No. Sino para que nuestra lámpara esté encendida. Para que nuestro aceite esté ahí, flamando con Él. ¿Ve? Así que este es un esencial para el 2023 que yo le quiero exhortar a usted. Que sea fiel en su devoción a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Que cultive, que fortalezca. No que no lo esté haciendo, sino mi exhortación es animarle a que lo fortalezca. A que lo lleve más profundo en su vida. Esto de la oración. Esto del ayuno. Lo segundo, la lectura y meditación de la palabra de Dios. Hermano, en ella tenemos todo lo que nosotros necesitamos. En la palabra de Dios tenemos todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para tener una vida victoriosa. Aquí y allá. Leamos la palabra. Cuando usted salga de aquí hoy, medite en lo que hemos hablado. Medítenlo, convérselo con su esposa, con su esposo, convérselo con sus hijos, medite. Rumee esa palabra allí, en su corazón. Memorice la escritura. Le quiero hacer ese reto también este año. Memorice la escritura. Usted dice, hermano, si yo ni me acuerdo qué desayuné hoy, ¿cómo voy a memorizar la escritura? No, pide la ayuda a Dios, que Dios da abundantemente, sin reproche. Hágase un compromiso entre usted y Dios y pídele la ayuda a Él de memorizar un versículo por semana. Por semana no está tan malo, ¿verdad? Escoja lo más cortito. Escoja lo que más le gusta porque son más fáciles para memorizar. Pero el detalle es que haga algo. Que la palabra de Dios se interiorice en nuestra vida. Usted sabe que cuando llegue diciembre 31 y repasemos, usted va a haber memorizado 52 versículos. Qué hermoso sería eso. Hermano, lo que esté aquí, nadie nos lo puede quitar.
Nos podrán quitar estos papeles, la Biblia, podrán cerrarnos las cuentas de las redes sociales electrónicas, podrán, cuando vaya usted a search Bible Getaway o Biblia en la internet, podrán bloquearla, cortarla, no tendremos acceso a la Biblia, pero lo que está en tu corazón, nadie te lo va a poder bloquear. Nadie. ¿Ve? Entonces, de ahí es que viene. ¿Sabe cómo era que el pueblo de Israel le hacía antes, verdad? Usted lo sabe. Memorizaba. Porque no todo el mundo tenía acceso a los rollos. ¿Cómo las ancianas y los ancianos le contaban las historias a los hijos? Era verbal. Era verbal. Memorice. Este es esencial para el 2023, oración, ayuno, lectura de la palabra y memorización de la palabra, hermano. No permita que cualquier cosa que pase este 2023 paralice estos esenciales. No lo permita usted allí, mi querido hermano, hermana. Así que el primer esencial, ¿cuál fue? Que es, no, el primerito de todos. Ahí está. Que seamos fieles en nuestra devoción a Dios y al Señor Jesucristo. Y el segundo, que no descuidemos las disciplinas espirituales. Le mencioné solamente 4 de ellas para no cargarlos con tanta allí. El tercer esencial también usted lo conoce. Bien sencillo, y con este esencial yo termino. Pon en obra tus dones. Pon en obra tus dones. Los dones que Dios te ha dado. Los dones que Dios te otorgó. Los dones, hermanos, son un regalo otorgado por Dios para ser usados en la edificación del cuerpo de Cristo, dice la Escritura, que es ¿qué? Su iglesia. Son un regalo que Dios nos ha dado. Un regalo que Dios nos ha dado. La práctica de los dones, hermano, nos mantiene espiritualmente alertas. Cuando usted se encuentra sirviendo en cualquiera de las capacidades, pueden ser visibles o no visibles, ¿ok? Pero usted se encuentra sirviendo al Señor, usted se mantiene alerta espiritualmente. Usted se mantiene allí, activado. Ese es un esencial. Ese es un esencial en la vida cristiana, mis queridos hermanos. Yo te exhorto, te animo en este 2023 que comenzamos hoy, a que decida involucrarse. Decida involucrarse. Porque esto te va a ayudar a perseverar en el compromiso adquirido personalmente con Dios, ya sea memorización, ya sea lectura, oración, te va a ayudar a mantenerte alerta. Créame que así va a ser. Para este año, nosotros casi todos los años, exceptuando creo que el año pasado, casi todos los años nosotros buscamos una palabra que sirva de ánimo, de exhortación, ¿verdad? Para nosotros aquí privado, ¿verdad? Y este año la palabra la compartí en el concilio en diciembre y siguió dando vuelta en mi corazón y es la palabra que quiero que este año usted y yo. Hubo una palabra que compartimos uno de los primeros años que fue la palabra intencional, ¿se recuerda? Esa palabra intencional a mí me ha ayudado, porque de vez en cuando me tengo que acordar que tengo que ser intencional en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el mundo intencionalmente quiere robarte la atención y tú tienes que ser intencional en tu vida.
Así que esa palabra nos ha ayudado. Otro año pusimos la palabra fidelidad. Fidelidad a Dios, por supuesto. El compromiso. Este año la palabra es creciendo. Creciendo. Y está en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo. ¿Dónde? En la obra del Señor. Sea aquí en College Road, sea en Dunelo, sea en el reino de Dios, en la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor, pero ¿cuándo? ¿El 2023? No, siempre, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo no es en vano, mis queridos hermanos. ¿Sabe usted cuál es el contexto de ese versículo? Es la resurrección del Señor Jesucristo. Pablo hablando a los corintios sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Exhortando a los hermanos de Corintio de que realmente la vida cristiana vale la pena vivir porque Cristo realmente resucitó. Y los estaba exhortando a que permaneciesen sentados y firmes en esta gran verdad de la vida cristiana. La resurrección de nuestro Salvador. Creciendo en la obra del Señor. Hermano, la palabra creciendo significa ir más allá de los requisitos normales. Ir más allá. No es crecer y quedarte ahí, es creciendo. Siempre. Ir más allá de los requisitos normales, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que por lo tanto yo te quiero animar, retar también este año 2023 que estamos comenzando ya. Que no descuides estos esenciales en tu vida. No los descuides, porque vas a tener victoria. Si no, en el servicio de año, de fin de año que tendremos, si Cristo no viene antes o Él nos presta vida, que tendremos aquí el 31 de diciembre, que este año sí lo vamos a tener, usted va a testificar de ello. Usted va a testificar de ello. De las victorias que Dios te ha dado este año 23. ¿Por qué? Porque usted le creyó a Dios. Y usted dijo, ¿sabes qué? Yo le creo a Dios, yo asumo el reto. A lo mejor no será a la perfección, pero yo asumo el reto de Dios. Donde Él me está exhortando a implementar, fortalecer estos esenciales en mi vida. Y yo me comprometo a crecer en la obra del Señor. ¿Y cómo voy a crecer? Siendo fiel en mi devoción a Él. ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo lo voy a conocer más? Intimando con Él en la oración, en la lectura de la palabra, en la meditación de la misma, en lo que Él me dice. Ahí voy a crecer y seguiré creciendo en la obra del Señor. Así que lo dejo con esta meditación, hermano. Los esenciales del año 23 son para nosotros, no son para Dios. Son para nosotros. Depende de usted y de mí si lo queremos implementar o no. Nadie nos va a obligar. Este servidor que está aquí no va a estar preguntándote todos los domingos, ¿cómo vas con ellos? No, porque yo entiendo que, ahora yo puede que lo recuerde en las pantallas y eso como para animarnos, ¿no? Pero así no, porque es una responsabilidad personal. ¿Ve? Pues depende de nosotros. Depende de nosotros. Haga suyo ese versículo creciendo. Y segundo, Dios quiere que le conozcas y crezcas más cada año. No solamente este año 2023. Cada año que la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se vea más reflejada en tu vida. ¿Qué vamos a hacer?
Eso es entre usted y Dios. Eso es entre usted y Dios. Yo también tengo que tomar mi decisión. ¿Ve? Mi decisión. Las metas, lo que sea que hay ahí en mi corazón, a nivel personal, a nivel de familia y a nivel de ministerio. Todo eso. Pero igualito las tiene que hacer usted. Igualito. ¿Por qué? Porque si no, pues seremos parte de la estadística del 92%. Y mi oración es que no. Mi oración es que seamos una congregación que le crea al Señor. Que seamos una congregación, que seamos pueblo de Dios que dice, ¿sabes qué? Yo asumo este reto de parte de Dios, de su palabra, de conocerle más íntimamente.